darle asunto a este asunto. No vamos a demorar mucho tiempo porque el tiempo es oro. ¿Había un programa que se llamaba así? Sí. Que me caía carné en 3, 2, 1. Ya, vamos entonces a compartir y vamos a darle la bienvenida, ¿cierto? A esta clase que es la clase número 19. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Cierto? De nuestra asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Hoy trabajaremos, ¿cierto? Lo que es geografía, la segunda parte de la clase de Geografía Humana de América Latina. Así que vamos a tener que ir viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo, que vamos a ir trabajando hoy día, que es súper importante. Don Eric Palma también se suma a la clase, vamos a darle la bienvenida. ¿Y qué haremos hoy? Bien sencillo, hoy día vamos a trabajar el módulo 5, América Latina, Geografía Física y Humana. Vamos también a trabajar la unidad 2, Geografía Humana de América Latina. Y vamos a trabajar de la página 87 a la 103, ¿ya? Como para darle un cierre, ¿cierto?, a nuestra asignatura para poder ya entregar su texto y todo respondido como corresponde, ¿ya? Dice, nuestro objetivo de la clase es conocer las principales características de la población de América Latina. Le doy la bienvenida también a don Matías Toledo, que también se acaba de ingresar a la clase. Y también vamos a comprender los factores que han incidido en la composición y características de la población latinoamericana. Esos son nuestros Hola, objetivos de la profe. clase. ¿Cómo está, don Matías? Bien, a usted. Bien igual. Qué Gracias por bueno. preguntar. Activación de conocimientos previos. Voy a hacerle unas par de preguntas. Solamente me las responden de forma oral. Mi caballero, tosa por otro lado, me contagió. Te resfrias de caleta rato. Este cabrón. Eso sí, eso pasa cuando lo creen con leche tarro, pues. Es que salía a jugar a la pelota y que todo mojado el otro día. Ya, aguantas el chaparrón entonces, ya. Preguntas, son 3, miren, solamente la vamos a responder de forma oral, ¿ya? En eso vamos a trabajar esta primera parte de la clase. Primero, ¿qué problemas enfrentan cotidianamente los habitantes de las ciudades latinoamericanas? ¿Qué me pueden responder ustedes a esa pregunta? ¿Qué problemas pueden tener, cierto, o pueden enfrentar la gente que vive en nuestras ciudades del continente? ¿Pobreza? Ya, sí, pobreza. Pero ¿cómo es la pobreza acá en el continente, en las ciudades? ¿Está desparramada por toda la ciudad? No, solo algunos sectores. Eso se llama segregación espacial. Los mejores terrenos son para la gente que tiene más plata. Los peores terrenos, ¿cierto?, son para la gente que tiene menos dinero. ¿Qué otro problema puede haber? Pasa mucho en Santiago y se quejan mucho de eso en Santiago. La contaminación. Ya, No. la contaminación de las ciudades, sí, sí, por supuesto que en Temuco también se contamina. ¿Ya? A ver, Los vamos, alcaldes, ¿qué otra cosa? ¿Ah? los alcaldes que Piénsenla. no arreglan la ciudad. ¿Cómo? Los alcaldes que no arreglan la ciudad. Ese no solamente pasa en América Latina, sino que ese es como un tema global. Pero ¿cómo será, por ejemplo, el transporte en América Latina comparado con otras partes del mundo, por ejemplo, con Europa? No. El transporte público, ¿es bueno o malo en el continente? Malo. Pero sí el Malo. mejor de Latinoamérica. Pésimo, profe. Largos trayectos, ¿cierto? Con un precio muy alto, con hacinamiento dentro de los mismos, por ejemplo, del metro, Santiago, de las micros. Las micros que van para algunos sectores siempre van llenas hasta las masas. Ahí tenemos algunos problemas cotidianos, ¿cierto?, de nosotros que somos habitantes de ciudades latinoamericanas. Segunda pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la situación de las favelas en Brasil y de los campamentos en Chile? ¿Qué opinión ustedes les dan ese tipo de asentamientos humanos? Hablamos de favelas, Brasil, ¿ya? Y campamentos en Chile porque son algo bastante parecido, aunque tiene diferencias entre un país y otro. ¿Cuál es su opinión respecto de estos dos tipos de asentamientos humanos? ¿Son buenos, son malos, les gustan, no les gustan? ¿De quién es la culpa? Ahí se ve pobreza, pues, profe. Ya, Pobreza, perfecto. desempleo, necesidades, Ya, enfermedades. ya.
favelas en Brasil en donde ni siquiera se ha empezado, como que últimamente han entrado lo que es la fuerza militar, porque ni siquiera antes entraban, por lo que es el narcotráfico, la delincuencia, la drogadicción, porque eran sectores muy difíciles, muy complicados de tratar, ¿ah? Eran muy peligrosos. ¿Y aquí en Chile habrán campamentos que sean así? Igual, Yo creo Aquí que en sí, Temuco no sé, profe, sí. pero en Santiago sí. claro. Y sin embargo, la diferencia entre uno y otro es que aquí en Chile los campamentos, por ejemplo, son pensados o son desarrollados por la población que tiene problemas de vivienda, ¿ya? Allá en Brasil lo hacen en sectores, ¿cierto? Que son como casa sobre casa sobre casa sobre casa y son donde vive la gente más pobre de lo que son las ciudades, ¿ah? Es algo muy parecido, pero teniendo distintos tipos culturales, por ejemplo, en cada uno de los países, ¿ya? Tercera pregunta. ¿Por qué creen que los países de América Latina presentan, o sea, perdón, de América Central presentan mayor porcentaje de población en asentamientos precarios? ¿A qué creen ustedes que puede pasar eso? ¿Por qué en América Central hay más cantidad de población viviendo en campamentos, por ejemplo? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Que los gobiernos no hacen casa, que no, que hacen, pero Ya, la podría población, ser, la población igual cada vez crece más rápido, no sé. ya puede ser un factor, ¿cierto? Que los gobiernos no dan respuesta al problema habitacional. Sí, puede ser. Perfecto, ya. ¿Habrá alguna otra cosa que haga que en estos países haya más campamentos, más asentamientos precarios? La natalidad crece, pues, profe. Ya, hay alta natalidad, perfecto, sí. Ujú. Mm, ¿Cuál otra sería? Hay una muy obvia. Trabajo, la educación. Exactamente, por la falta de trabajo, ¿cierto? Hace que la gente tenga que vivir en lugares que son más baratos, con casas más precarias, ¿cierto? Y porque tampoco han tenido una educación para que puedan vivir, ¿cierto? O trabajar en una labor que sea más remunerada y que eso hace que tengan una mejor vivienda. Si para eso al final trabajamos todos, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento? Vamos a trabajar, chiquillos, hoy día en lo que es la dinámica de la población en América Latina. Vamos a ver un poquito gráfico. Esto no es muy largo, así que para que después podamos trabajar nuestras actividades propias de la asignatura. ¿Ya? Los voy a silenciar y vamos a comenzar. Miren. Dinámica de la población americana y el resto del mundo, página 87. Primero que nada vamos a definir dos conceptos importantes, ¿ya? Tenemos que definir lo que es migración y qué es lo que pasa en nuestro continente. Para empezar, ¿qué es la migración? ¿Ah? Es un movimiento de poblaciones dentro o fuera del territorio. Unos entran, otros salen, o sea, unos migran, otros emigran. ¿Ya? ¿Y qué pasa en nuestro continente americano? No es un continente con población estática, sino que también se mueve, ¿ya? No es un continente que uno piensa que la gente se mantiene en su territorio. Es cosa de ver, por ejemplo, aquí en Chile, que se ha vuelto un país más bien cosmopolita porque tiene gran cantidad de población de otros países. Bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, argentinos, en fin. Hay una gran cantidad, ¿cierto?, de personas que se vienen a Chile, ¿ah? Y hace que nuestra población intrarregional, intracontinental, se mueva para un lado para otro, por distintos motivos. ¿Qué motiva las migraciones en el continente? Página 88 y 89 tenemos tres elementos importantes. Primero que nada es el elemento económico. ¿Por qué la gente migra? Para buscar mejora en la calidad de vida de su propia y de su familia. Por ejemplo, cuando hay sectores urbanos que están sobrepoblados es una característica porque la gente que migra, ¿cierto?, se va a una ciudad tal vez más grande buscando mejores expectativas de vida. Pasa mucho con las ciudades grandes, por ejemplo, Santiago, Buenos Aires, en fin, que se mudan desde las provincias, ¿cierto?, hasta las capitales o las ciudades grandes del país. ¿Ya?
El segundo motivo es el de la realidad política de algunos países. Chile en los 70, Cuba en la actualidad, que hace que muchas personas salgan de su país teniendo miedo por su prioridad. Por ejemplo, en este sentido aparecen muchos exiliados políticos que se van del país, ¿cierto? Porque por tener una tendencia política a lo que es el momento de ese país, se van para resguardar su seguridad. Por eso hablamos de la situación de Chile en los años 70, porque en los años 70 hubo mucha gente que se fue siendo de tendencia socialista o comunista, se fueron para poder vivir en otro lado porque tenían en peligro su vida, ¿ya? Incluso Cuba, aquí está la imagen clarita, ¿cierto? Esta es una balsa de cubanos que migra desde la bahía, ¿cierto?, cercana a la península de Miami, en Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cuba tiene una situación política y económica muy complicada, ¿ya? Y el tercer motivo es la cultura global. Esto es un poco más agradable de explicar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta idea de la estandarización de las personas. Por ejemplo, mucha gente migra por un motivo laboral. Me ofrecieron una pega muy buena en este país, me voy. Tengo una beca en tal universidad, me voy. Más bien por motivos laborales, por motivos educacionales, ¿cierto? Porque en esas partes también te ofrecen un apoyo académico, ¿cierto? O de trabajo muy importante. Por eso la gente también suele emigrar. Seguimos. Y vemos cuál es el comportamiento de la población en relación, ¿cierto?, a lo que es la población de nuestro continente. Página 91 de su texto. Tenemos que definir qué es natalidad. Eso ya se ve en primer siglo, pero aquí lo volvemos a retomar un poquito. Es la cantidad de nacimientos dentro de un territorio. Es una fórmula matemática, es una tasa estadística, donde, ¿cierto?, los nacidos se dividen por cada 1000 habitantes para saber la tasa de natalidad de un país. Esta tasa de natalidad de nuestro continente ha ido sufriendo variaciones, en especial a la baja. ¿Por qué? Porque si comparamos nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, tenían muchos hijos. Hoy en día, la familia tiene menos hijos que en el pasado. ¿Por qué? Porque la madre y el padre ahora se insertan en el mundo laboral. Chile no es un caso aislado, al contrario, es de los primeros países del continente donde más se nota esta disminución de la natalidad. ¿Y cómo se nota? Se nota en lo que es el envejecimiento de la población. Si nacen menos niños, se nota aún más que somos un país que está tendiendo a envejecer. A eso también hay que sumarle lo que es la esperanza de vida, porque mientras más tiempo pasa, la gente suele vivir más tiempo. Podemos vivir hasta los 80 o 90 años sin ningún problema, ¿ya? Y en los últimos 30 años en nuestro país ha habido un paulatino y persistente crecimiento de la población adulta, o sea, va aumentando la población adulta mayor, abuelitos viejitos, y disminuye la cantidad de niños que existen en nuestro país, ¿ya? Vemos entonces esto. Este es un gráfico muy particular de nuestro país, ¿cierto? Donde tenemos acá un eje X que nos muestra en miles de personas, ¿cierto?, la cantidad de población. Este eje Y, la cantidad de años, 0, 4, 5, 9, 10 a 14. Mujeres por un lado, hombres por otro, y siempre se va a notar esto, en especial en los países como Chile. Europa ya esto se nota aún más, esta pirámide de población. La base siempre son los niños. Si esta base fuera mucho más grande, significaría que tendríamos mayor población infantil. Sin embargo, esta base va disminuyendo porque la gente está teniendo menos hijos. Y si tiene menos hijos, va aumentando este sector de acá, que es la población adulta, y la adulta mayor se nota más. Ojo, que por lo menos en Chile, las mujeres son las que viven más años que los hombres, ya por estadística. Nacen más hombres que mujeres en Chile, pero en la edad adulta mayor hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres que viven más de 90 años. Hay hombres que pueden llegar a los 90 años y más, pero son menos en comparación con las mujeres. Página 92. Este comportamiento, ¿cierto?, de lo que es disminución de la natalidad, se ve en países con mayor grado de desarrollo, por ejemplo, Chile, México y Brasil. En otros países más tradicionales, donde la mujer todavía no está tan inserta en el mercado laboral, esta tasa de natalidad se ve
no baja tanto como en países como en Chile. Por ejemplo, el ejemplo claro es de Bolivia, donde se puede observar que hay mayor cantidad de población de gente joven que adulta. Y si yo recuerdo la pirámide de población anterior y la comparo con la de Bolivia, ¡oh! La base de la de Bolivia es casi como un triángulo. Sí, porque en Bolivia las mujeres tienen mucha más cantidad de hijos que en Chile o que en otras partes del continente. Por eso que hay mucha más cantidad de niños que de abuelitos. ¿Ah? De 5 a 9, hay de 10 a 14, hay mucho más esta parte de la pirámide es mucho más ancha que la del resto. Eso significa de que este país es un país joven. Tiene mucha población joven, niño o adolescente. En contraposición a esto tenemos la mortalidad en su página 93. ¿Y qué es la mortalidad? Aquí está en esta llave negra, que son personas fallecidas en un territorio por 1000 habitantes. También es una tasa estadística. ¿Y qué explica esto? Se explica porque en nuestro continente tenemos una tendencia a reducir, ¿cierto?, de forma considerable esta tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos avances científicos importantes y también tecnológicos. Además de que, como les digo, aumenta la esperanza de vida de la población. ¿Ya? ¿Qué se espera para unos años más en relación al número, comportamiento y composición de nuestro continente? Página 96. En la actualidad somos 513 millones de personas, un poco más, un poco menos, por ahí va el asunto. Se espera que en 50 años más seamos 800 millones de personas. ¿Ya? Y esta población se va a componer de la siguiente forma, porque va a ir variando. Va a ir disminuyendo la población indígena, tanto por las políticas, ¿cierto?, tendientes a ocupar el territorio utilizado para ellos, y por las políticas de integración social que tienen, ¿cierto?, que la población indígena se integre a la sociedad de cada país, dejando muchas veces de lado su propia cultura, ¿ya? Y también por las migraciones, las cuales buscan, ¿cierto?, la gente busca nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, de ellos y de su familia, y esta se produce hacia Norteamérica muchas veces, preferentemente, pero en el último tiempo se ha desarrollado dentro del continente. Haitianos hacia Chile, venezolanos hacia Chile, colombianos hacia Chile, argentinos hacia Chile, peruanos hacia Chile. Porque Chile, a pesar de toda la crítica que tengamos que hacerle a Chile, todavía es un buen país para vivir. Y ojalá que siga así. Modelación, abro micrófono para que todos me hablen, quiero opiniones, quiero escucharlos, quiero oírlos, quiero saborear sus dulces voces y vamos a trabajar lo siguiente. Ya, puro computador. Miren, tenemos acá un cuadro estadístico que dice condiciones de acceso a la salud en países seleccionados. Tenemos casi todo, gran parte, una buena cantidad de países en nuestro continente. Es de la CEPAL del año 2004. Número de camas comparado entre los años 1990 y el 2000. O sea, 10 años de diferencia. Mirando esta tabla de datos, ustedes me van a responder lo siguiente de forma oral. ¿Qué conclusiones puedes obtener luego de analizar los datos de esta tabla? Échale una miradita. Una pequeña miradita, es una cosa poca. Échale una ojeada, como dirían. ¿Ah? Obsérvelos, analícelos. Tenemos 2 años para poder analizar 1990 y el 2000. 10 años en números de camas de hospital para ver cómo se va comportando nuestro continente en este aspecto que es tan importante. ¿Qué México creo conclusiones? que más se nota la cantidad de camas, la Ya, diferencia en México. Ahora, perfecto. Cuba ha bajado en todo caso. Cuba ha bajado un poco. Ya, sí. Se nota, ¿cierto?, que México es uno de los países que más ha aumentado, ¿cierto?, su infraestructura hospitalaria, porque tiene mayor cantidad de camas. Miren, casi 50.000 camas, que no es menor, siendo un país que tiene tanta población. Y su compañero tiene razón, porque las camas de Cuba han ido a la baja. Perfecto. Todos los otros países también han tendido a un aumento en la cantidad de camas de hospital, aunque sea una cifra menor, se ha intentado subir. Honduras también es un país que está a la baja, si se dan cuenta. El Salvador también, ojo, países centroamericanos, ojo. Costa Rica también.
¿Ya? ¿En qué situación consideras que se encuentra Chile en relación al resto del continente con la cantidad de camas? Les cuento, llegó mi gata aquí a olfatearme todo el computador. Fresca. Ya, piensen, aquí está Chile. ¿En qué situación creen ustedes que está Chile en comparación con el resto del continente? ¿Aumentó, disminuyó, se mantuvo ahí? Díganme ustedes. Aumentó, profe. Aumentó, ¿cierto? Chile aumentó considerablemente O su número de camas de considerable. hospital. Ya, muy bien, sí, sí. ¿Y eso qué significa? De que se ha invertido en lo que es la infraestructura hospitalaria, que eso es bueno, porque de a poco, ¿cierto?, se va desarrollando esta idea de de que necesitamos, ¿cierto?, mayor camas de hospital, tanto públicas como privadas. Perfecto. Ejercitación, página 90. Tenemos ahí un pequeño texto, lo vamos a leer. No sé si lo voy a alcanzar a leer porque es muy grande. México. Murieron 526 mexicanos en frontera con Estados Unidos. 25 de diciembre, esto del año 2007. La cifra de mexicanos muertos en la frontera con Estados Unidos, tratando de llegar a ese país, se elevó a 562 en lo que va del año, informó el Partido de la Revolución Institucional, el PRI. El grupo de trabajo sobre asuntos migratorios de la bancada de diputados de esta organización señaló que, además, 560.000 connacionales, o sea, mexicanos, emigraron hacia la nación vecina durante el 2007 con el objetivo de buscar trabajo. La mayoría pasó arriesgando su vida y, tal como se comprobó, cientos de ellos encontraron la muerte, afirmó Edmundo Ramírez del PRI. Analice y reflexione. Vayan ustedes respondiendo en su texto, porque recuerden que aparte de la prueba tienen que entregarme este texto. ¿Ya? Dice, ¿a qué situación puntual se hace alusión en la noticia? La muerte de mexicanos en la frontera de Estados Unidos. Perfecto. Muy buena respuesta. Se acaba de ganar un poroto. Muy bien. O un Berlín, como quiera. Les digo. Pero de mermelada, por favor. Ya. Segunda pregunta. ¿Qué motivos se presentan para explicar la migración de mexicanos a Estados Unidos? ¿Por qué se van a Estados Unidos? Por trabajo. Tema Ya, económico. muy bien. Muy bien, ¿cierto? Por trabajo, por buscar mejores condiciones laborales, ¿cierto? Sí. Sí. Dicen que Estados Unidos es el país es el sueño americano, el país de las oportunidades, por eso mucha gente se va a Estados Unidos, en especial muchos mexicanos que van buscando trabajo, ya hay muchos progresan en Estados Unidos, sí. Y la tercera pregunta, ¿por qué cree usted que se realizan migraciones de manera ilegal? Porque los mexicanos no tienen, en este caso, dinero para pagar un transporte. Y es más fácil. Ya, uno que es más fácil, ya, pero también es más arriesgado. Sí, es más fácil porque no tienes que estar sacando la visa. No, pues y es más fácil porque están más cerca de Estados Unidos. Igual, pues. Sí, po. Pero no, aquí en la tercera pregunta no habrá Estados Unidos solamente. Ahora, ¿por qué se realizan migraciones ilegales? Les doy el ejemplo. Hace unas cuantas semanitas atrás, unos motoqueros iban por el desierto haciendo recorridos, qué sé yo, y encontraron a muchos venezolanos que llegaron ilegales a Chile, en pleno desierto de Atacama. Los hicieron pasar, viajaron por tierra, ¿cierto?, de Venezuela a Chile, y los pillaron deshidratados, pensando que se iban a morir, porque recuerden de que las condiciones del desierto es muy complicado para vivir. ¿Por qué creen ustedes que se arriesgan estas personas a venir de tan lejos a pasar tan mal en Chile, en especial cuando se encuentran con que hay un desierto tan inhóspito como el de Atacama? ¿Por qué una persona Sí. que se arriesga de esa forma? ¿Por qué lo hace de manera ilegal y no legal? ¿Por qué Puede no lo ser hace? por el tema económico y por el pasaporte. Ya, Porque tiene una esperanza a lo mejor de vida que cree que va a ser mejor. Que como ya, tal país, de repente mejor arriesgarse. claro. Sacar pasaporte es un gasto de plata. El transporte es un gasto de plata. Pasar por las aduanas es complicado. En fin, por eso lo hacen de manera ilegal, para poder llegar, ¿cierto? Y trabajar también de ilegal en un país, lo cual les va a significar a la larga que tengan, no sé,
sin contratos, malas condiciones laborales, lugares precarios donde vivir. ¿Cuántas veces ha sabido en Santiago de que se queman CITES llenos de haitianos? Porque es lo que ellos pueden pagar. Y ojo, uno alega que por qué viene tanto haitiano, tanto venezolano. Si uno se pone a ver su realidad, les conviene venir a Chile. Yo una vez me fui en un Uber, una noche que el año pasado cuando trabajábamos de noche en el colegio. Y justo me trajo un venezolano a mi casa y yo le preguntaba, ¿les conviene venir a Chile? Sí, me dijo, nos conviene venir a Chile. Porque con 10.000 pesos yo surto mi casa. Allá en Venezuela con 10.000 pesos no hacen nada. Lo que se llama nada de nada, por la inflación. La inflación es cuando el precio del dinero es tanto que las cosas, que con un poco de dinero no te alcanza para nada. Él dice, con 10.000 pesos yo puedo llenar un poco mi estanque, comprar algunas cosas para mi casa, pero en Venezuela yo no hago nada. Así me dijo el compadre. Y me acuerdo muy bien porque le pregunté. Y fue cerca también de estas fechas de octubre, del estallido social. Ya. Sigamos. Dije, sigamos. Computador, ahí está. Aplicación, mi computador me quiere mucho. Manos a la obra, página 94 y 95. Esta actividad está súper buena. Fíjense bien. Tienen ustedes una tabla, ¿ya? Tasa de natalidad por miles de habitantes. Tasa de mortalidad por miles de habitantes. Tasa de crecimiento anual de la población. Muy bien. Vamos viendo. Analice, dice. ¿Qué países tienen la tasa de natalidad y mortalidad más alta? Veamos natalidad. ¿Qué países tienen la tasa de natalidad más alta? Con N, natalidad. ¿Cuál será? Observen aquí, esta columna de acá nomás, la que está aquí. Bolivia, Haití, Bolivia, Guatemala, Haití, Guatemala. Estos son la Perú. natalidad. Vamos a poner una N. Perú. ¿Dónde está Perú? Perú. Sí. Perú. Ya, esos son los países que tienen la tasa de natalidad más alta. ¿Y la mortalidad? ¿Cuál será el país que tenga la mayor mortalidad? Haití y Uruguay. Y Uruguay, muy bien. Esos son los países que ustedes tienen que anotar en la pregunta 1 como los países que tienen mayor natalidad y mayor mortalidad. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿A qué sector de América Latina corresponde la tasa de crecimiento más alto aquí? ¿A qué sector del continente corresponde la tasa de crecimiento más alto? Esto se refiere a población. De esta columna de acá, la que está más a la derecha, ¿cuál es la cifra más alta? Guatemala. Guatemala. ¿Y en qué parte del continente se encuentra Guatemala? Centroamérica. Centroamérica. Guatemala pertenece, ¿cierto?, a Centroamérica. Muy bien. Sigamos. ¿A qué factores puede atribuirse que las tasas de crecimiento de Chile, Argentina y Uruguay sean más bajas aun cuando poseen una baja tasa de mortalidad? Aquí estos tres países. ¿Por qué a pesar de que ellos aquí en Chile, en Argentina y Uruguay tenemos las tasas de mortalidad más bajas? ¿Por qué no tenemos una tasa de crecimiento mayor? ¿A qué se deberá eso? Es un dato que yo ya les acabo de decir. Se lo dije al principio de la clase. Producto entre los padres, digamos, entran al tema laboral. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Va bien, va bien. Le falta la mitad de la pregunta, la respuesta. Dice la tasa de crecimiento. Sí. ¿Por qué es tan baja la tasa de crecimiento en Chile, Argentina y Uruguay? Usted dijo la mitad de la respuesta, le falta la otra mitad. Dio el nombre, falta el apellido. Porque tenemos menos hijos, po. ¿Por qué? Si el papá y la mamá trabajan, ¿a qué hora van a tener hijos? Antes la familia tenían 10, 12 hijos. Mi abuela tuvo Ya, Lo que 6. pasa, claro, lo que pasa es que ahora programan todo eso. Llegan eso, el tema laboral es muy importante en este sentido, porque ustedes saben de que Chile es uno de los países, por ejemplo, que tiene los productos más caros. Entonces, si tengo un hijo, es un gasto.
Mejor tengo uno y de chiripa tal vez tenga dos. De ahí no me atrevo a subir más. O sea que en Chile, Argentina y Uruguay tienen menos hijos porque también son países que son donde es caro vivir. Por eso la gente prefiere tener pocos hijos. Una, porque trabajan todo el día los papás, y dos, porque Claro. un tema económico. Sí, pues si uno va a traer un hijo al mundo también tiene que mantenerlo. Sigamos. Ah, qué terrible lo que me dice la profe. Actividades de Muy sistematización caro el kilo de guagua. Sí, está caro el kilo de guagua. No. No sale a cuenta el kilo de guagua. Ya. Página 97. Complete el siguiente mapa conceptual referente a la población de América Latina. ¿Cómo es el origen de nuestra población? Tiene dos orígenes. Tiene dos orígenes nuestro continente. Muy fácil. Es muy simple esa cuestión. La mitad del ¿Indígena puede continente, ser uno? perfecto, muy bien. Nativo. Indígena, Nativo, o como si quieren poner nativo, da lo mismo, lo vemos de los dos. ¿Y acá cuál es la otra mitad del continente? ya. Hostia, joder, tío. La raza, Es que hoy día tenemos la liga, hoy día juega el Real Madrid. los europeos, que españoles. La mezcla. Españoles. ¿Y esa mezcla cómo se llama? Eh, eh, Pues joder, tío, que hemos llegado aquí a las Américas. Nos hemos juntado con unas indígenas. Zadiaca, no me acuerdo. No me acuerdo. Mestizaje, pues hijo, que ponerle mes. Ahí Pues, está. porque Mestizaje. mestizaje, ya, ¿me entendieron ahí? Mestizaje. Ese es el resultado. Acá al lado. ¿Cuáles son las actividades económicas presentes en nuestro continente? Secundarias, aquí les voy a poner, y terciarias. Resultado, el continente americano es un continente que produce, voy a intentar escribirlo. Si me queda feo, se queda callado. Materias No. primas, ¿cierto? Bueno, ahí se entiende, ¿se entiende, cierto? Ya, es que estoy con el Sí, mouse, profe. no tengo tan tecnológico el asunto, ¿ya? Y acá la otra, ¿cuál es la tendencia futuro de la población? Lo acabamos de ver. Si somos 500, después somos 800, ¿qué significa eso? Que aumenta la población. Eso, muy bien. Le voy a poner. Aumenta la población. Y también la población tiende a ¿qué? A envejecer. Pero perfecto, muy bien. Maravilloso, envejecer. El resultado del continente entonces va a ser un continente con población Mm, población mixta. No sé. envejecida, po. ¿Lo acabas de decir? Sí. Sí. Ay, sí, po. Sí. Ay, de veras. Ya. Sí. Eso es lo que ustedes tienen que notar en ese cuadro, chiquillos. Ya, ¿se va entendiendo? ¿Están sacando un pantallazo este asunto? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya, maravilloso. Sí, profe. Sigamos. Ya ¿Tienen copié, preguntas? profe. Ya. Página 98. A continuación, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen de la población latinoamericana? ¿Sale en el cuadro anterior? Aquí. ¿Indígena española? Eso. Es un proceso entonces de mezcla racial entre indígena y Español. españoles. Perfecto. ¿Y eso produce qué cosa? El Mestizal. Muy bien, mestizaje. Hostia, tío. Mestizal. Mestizaje, con J. Segunda pregunta. ¿De qué manera influyen los aspectos físicos del territorio en la consolidación del asentamiento humano? Esa fue la clase anterior. Recuerden. Por ejemplo, ¿en qué parte del continente vive el americano? ¿Cerca de qué? ¿Qué dice ahí? Acerca del agua. ¿Qué agua? Océano. Ya, muy bien, perfecto. Pero De los océanos. ¿Y qué de qué más?
de ríos y Las montañas. no vivimos en la montaña. De ríos sí, piensen en Villarrica, piensen en Temuco, piensen en Lagos. Santiago, lagos, Lagos. pues ríos y lagos. Vivimos en las costas, no vivimos hacia el interior del continente. Son poca la gente que vive dentro del Amazonas porque el Amazonas es un lugar muy húmedo. No vivimos en la punta del cerro porque hace frío en la punta del cerro. No vivimos para el sur porque es muy frío. Tampoco para el centro porque hace mucho calor. Vivimos cerca de cursos de agua. Piensen en los océanos, el Atlántico y el Pacífico. Piensen en los ríos, el río La Plata, el río Amazonas, el río Orinoco. ¿Ah? Piensen acá mismo tenemos un río, el río Cautín. Muy bien, sigamos. ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de actividades económicas se desarrollan en América Latina? ¿La pesca? ¿O? ¿Ya? Ah, Ay. la pesca y todo. ¿Y cómo se llama eso? Extracción de minerales. Extracción de minerales, de productos marinos, de ¿cuántos que se llama esto otro? De forestales, agrícolas. Somos un continente extractivo. Muy bien. Y la cuarta pregunta, ¿por qué se habla de una contradicción entre la calidad de la vida de la población latinoamericana y el crecimiento económico de la región? Porque América Latina es un continente próspero. Vendemos tanta cantidad de cobre en Chile que, no sé, que Venezuela tiene mucho petróleo y que lo vende y ahí sale Nicolás Maduro diciendo cuántos galones de petróleo vendemos. ¿Por qué es un continente de contradicciones? ¿Qué pasa con esas cifras grandes de venta de grandes y la población? ¿Por qué se exporta? Va por ahí, pero dele otra vuelta. Se ve esas grandes cifras económicas reflejadas en la población del continente americano. Ah, no. ¿Por qué? Porque América Latina es Porque- un continente Pobre. muy bien. ¿Por qué creen ustedes que tenemos ahora el asunto del estallido social y queremos cambiar la constitución? Porque Chile es un país caro. En Santiago armaron la tole-tole porque le subieron 30 pesos el pasaje de metro. Y 30 más 30 más 30 más 30, el bolsillo se resiente. No podemos pagarlo. Chuta. Sigamos. Página 99 y 100, ustedes tienen que definir esos 7 conceptos. Natalidad, mortalidad, subdesarrollo, actividades extractivas, actividades de transformación, esperanza de vida y migración. Quiero por cada palabra su definición. Y tienen espacio para eso en el texto, si ustedes lo ponen. Si quieren lo sacan del libro, si quieren lo sacan de un diccionario, de internet, me da igual, quiero que los definan. ¿Se entiende? Ya, me queda menos de un minuto. Chanfle. Ay. Después ustedes tienen una pequeña actividad ahí que es una actividad ¿cuánto es que se llama esto? Un crucigrama, donde aquí tienen, ¿cierto?, las horizontales, las verticales, y van a ir ustedes buscando, ¿cierto?, qué palabras son. Profe, me ¿Sí? falta la número 1 vertical, que no la pillé. Porción del continente americano que considera los países de habla hispana y derivados del latín. Latinos, pues. Ya, gracias. Ya, después tienen un mapa, ¿cierto?, con el cual tienen que trabajar, me queda menos de un minuto, y tienen que marcar todos estos elementos, todas estas P, estas G, dentro del continente, ¿ya? Y tienen que hacer su autoevaluación que aparece en la página 103.